Hola, bienvenidos una vez más al segmento Doctrina Básica. Es un privilegio para nosotros el poder estar aquí compartiendo con ustedes. Me acompaña mi hermano Roberto Quiñones y su servidor Henry Orellana. Y en este día tenemos un tema muy interesante, muy especial, algo que a veces es muy confuso también dentro de la iglesia. Acuérdese que en los segmentos anteriores hemos estado viendo lo que son los dones del Espíritu Santo y hoy nos toca hablar del don de profecía. Es un don muy especial, es un don que viene, o de hecho es una inspiración que viene de parte de Dios para los hijos de Dios, para el pueblo que se mueve dentro de la iglesia. A veces es muy confuso porque muchas personas piensan que el don de profecía es de un profeta nada más, o solo los profetas, o porque tiene el don de profecía, él es profeta. Por eso puede ser muy confuso a veces, y por esa razón lo vamos a estar estudiando. Y solo para introducirme, quiero que me acompañe a lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10 y 11, que dice ahí: algunos reciben el poder de hacer milagros, otros la autoridad de hablar de parte de Dios. Eso sería el don de profecía. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Versículo 11 dice: pero es el Espíritu Santo, mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Estaba leyendo la versión lenguaje sencillo. Es algo tal vez algunas personas no lo habían escuchado, pero es algo interesante cuando hablamos del don de profecía. Amén. Mi hermano Roberto. Sí, hermano, gracias. Vamos a introducirnos en este tema, muy interesante tema de la profecía, porque es como dice mi hermano, es un don que a veces trae cierta controversia, pero es el don que vemos que se utiliza con mucha frecuencia en la iglesia y que a todos nos ha edificado algún día. Amén. A todos Dios nos ha bendecido a través de la profecía, amén. Nos ha exhortado, nos ha edificado. Y cuando hablamos, hermano, del don de este don del Espíritu Santo, sabemos que la profecía es un mensaje del Señor que lo lleva el Espíritu Santo, no a voluntad humana. El Espíritu Santo es el que mueve, igual que cualquier otro don. No hay diferencia, y no hay una sola persona que tenga ese don que pueda decir: yo profetizo cuando yo quiero, o escoger cuándo profetizar, o a quién profetizar, o qué clase de mensaje profetizar, porque si no haríamos parcialidad y haríamos favoritismo. Amén. Pero sin embargo no es así. Cuando es de Dios, hermano, es algo genuino. El Señor lo utiliza a su forma, a su voluntad, y no el hombre. Pero por supuesto recordemos que se explicó anteriormente también que todo don del Espíritu, en este caso referente a la profecía, las lenguas, palabra de ciencia, de sabiduría, que Dios utiliza a vasos humanos. Entonces cada uno lo puede dar a su nivel intelectual, a su forma de hablar, a su lenguaje. Amén. No todos utilizan el mismo lenguaje, pero eso no significa que no sea de Dios. Y nunca debemos de menospreciar el don, hermano, el mensaje de Dios solo porque no nos gusta el vaso. Amén. Eso hay que tener cuidado. Se va a adentrar un poquito más adelante en eso también. Sabemos de que el Señor, hermano, es una realidad. Nos habla por profecía, y siempre cuando el pueblo de Dios se reúne, no falta la profecía. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, tal vez para podernos introducir más en lo que es el tema, la palabra profecía, veamos lo que significa la palabra profecía, ¿verdad? Porque estamos hablando del don de profecía, pero veamos qué es lo que significa profecía. Y en el diccionario Vine del Nuevo Testamento dice que la palabra profecía viene del griego profetía, y significa proclamación de la mente y consejo de Dios. Entonces, ahí pongámosle solo atención a eso, porque cuando dice proclamación de la mente y consejo de Dios, no está diciendo de que la persona que está dando la profecía está hablando
de sus pensamientos, está hablando de lo que está aconteciendo en su entorno en ese momento, o como le fue en el día, ¿verdad? Está hablando, no. Ese mensaje viene de parte de la mente de Dios y es el consejo de parte de Dios para el pueblo en ese momento. Entonces, eso es lo que significa la palabra profecía. Y el don de profecía es un espíritu que lo utiliza únicamente, como decía mi hermano Roberto, el Espíritu Santo. Lleva el mensaje cuando el Señor lo dispone, no cuando el hombre quiere usarlo, sino que es cuando el Señor viene y dispone y da ese mensaje a la persona, según sea la necesidad. Lo vamos a ir viendo más adelante, porque el mensaje de la profecía es para exhortar, para edificar, para ubicarnos, y trae mucha bendición para nuestras vidas. Entonces eso lo maneja siempre el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que viene y nos da ese mensaje que viene de parte de Dios. Así como lo hizo mi Señor Jesús, que Él en su ministerio dio muchas profecías. Podríamos leer algunas de ellas, pero mi Señor Jesús fue un profeta en sí. Lo podemos ver nosotros. ¿Por qué? Porque Él profetizó muchas cosas de parte de Dios. Sí, ¿hermano? amén. Sí, por ejemplo, Mateo 26, 36 dice, antes, a ver si tengo la 26, capítulo 34. 26, 34, perdón, sí. Jesús dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Recuérdese que Jesús le profetizó al apóstol Pedro. Pero ¿por qué lo hizo? Por nada más como, y eso es lo bonito de este tema, que la profecía no es como para que se muestre una cierta superioridad o para que uno lo luzca, como diciendo yo sé todas las cosas, a mí Dios me lo revela. No, sino que el Señor lo hizo porque tenía un trato con Pedro, ¿verdad? Pedro era un hombre que pensaba que él, en sus propias fuerzas, en su autosuficiencia, él iba a pelear por el reino de Dios y él no se iba a dejar vencer. Y él era un hombre decidido, impulsivo, pero sin embargo el Señor le dijo: no, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y así nos habla a nosotros el Señor muchas veces a través de la profecía, no para que nosotros nos sintamos como que cuidado, que el Señor lo ve todo y Él lo sabe todo, sino porque hay un trato de Dios con nuestra vida, y Dios en su misericordia usa vasos humanos para que nosotros así podamos comprender plenamente su voluntad. Eso es algo bien precioso, que nuestro Dios en su poder, en su grandeza, en su majestuosidad, hermano, se da el tiempo de comunicarnos con nosotros a la manera que nosotros entendemos, y eso es la profecía. Ahora, decía el hermano al principio, que es el consejo de la mente de Dios. Es decir, qué privilegio para nosotros, hermanos, que Dios nos hable realmente. Amén. Lo que Amén. está en lo que está, así como a Pedro le habló Jesús. Qué privilegio es que Dios nos hable. Y a veces, como lo oímos tan seguido y como ya se hizo una costumbre, sobre todo en nuestros cultos, nunca falta, hermano, la presencia de Dios que se manifiesta en dones de profecía, ya no le damos importancia. Y yo cuando meditaba, estudiaba este tema, me doy cuenta que no debe ser así. Realmente debemos de darle la importancia de vida. Amén. Aleluya. Entonces, una de las características de la profecía, mi hermano que nos está sintonizando, primero es una señal, es una marca o una indicación, o a veces hasta como una prenda, para mostrarnos a nosotros los creyentes que somos hijos de Dios. Por ejemplo, vaya conmigo, acompáñeme a 1 Corintios capítulo 14, versículo 22, dice: así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía, oiga pues, es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Quiere decir, mi hermano, que la profecía es una señal para nosotros los creyentes, para los que hemos nacido de nuevo. Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado
por lo menos a mí me ha pasado una ocasión que yo llegué todo desanimado a la iglesia. Que probablemente yo en ese día dije, hoy va a ser mi último día aquí en la iglesia. Ya no voy a llegar, solo voy a llegar hoy a ver qué dice el pastor, a ver si Dios me habla. Oiga, ¿cuál era mi pensamiento, verdad? Yo creo que a muchos nos ha pasado a veces. A ver si Dios me habla, vamos a ver si es cierto que Dios se acuerda de mí. Y hermano, qué misericordia la de Dios, porque Él, tal vez yo sin pronunciarlo en mis palabras, pero en mis pensamientos lo estaba diciendo. Sin embargo, Dios, que conoce y sondea el corazón de las personas, viene, escuchó mi pensamiento, y cuando estaba el proceso del culto, cuando estábamos en el culto, se levantó la profecía y decía: a ti, hijo mío, que vienes de esta manera y que estás pensando que hoy es tu último día, déjame decirte que yo tengo un propósito para tu vida. Oiga, ¿de qué manera me estaba hablando a mí el Señor? Por medio de la profecía. Entonces, eso es una señal. Lo que quiero enseñarles es que, o compartir con ustedes, es que es una señal la profecía para los creyentes, para los hijos de Dios, como lo dice 1 Corintios 14:22. ¿Verdad? Y yo me imagino que así a muchas personas les ha hablado el Señor. Tal vez vienen enfermos y dicen: es que el Señor no me sana. Y el Señor en una profecía le ha haber dicho: pronto viene tu milagro. Eso que estás pidiendo, pronto te lo daré. Sé paciente, esfuérzate, sé valiente. Entonces viene la profecía para señal. Eso es una señal. Eso te está certificando, nos está certificando a nosotros. Somos hijos de Dios, ¿sí? Y ahí lo podemos ver nosotros, cómo viene esa profecía y nos marca a nosotros lo que somos realmente. ¿Hermano? Sí, hermano. Respecto a lo que estás hablando, es como le decía anteriormente, que si el Señor no le hubiera hablado a Pedro, por ejemplo: Pedro, me vas a negar. ¿Y qué hubiera sucedido con Pedro? Pedro hubiera entrado en una desesperación, tal vez se hubiera colgado igual que Judas, no sé. Pero Amén. Sin embargo el Señor tuvo misericordia y le mostró a Pedro que él ya sabía con quién estaba tratando y que él lo iba a levantar, que él lo iba a ayudar. Entonces, es el propósito, ese es el propósito de la profecía. Es que nosotros sigamos adelante en este camino, hermano, que nosotros podamos ser edificados Amén. En nuestra fe, amén, para que no desmayemos. Por supuesto, a veces también es para exhortarnos cuando nos estamos desviando del camino. Amén. Todos los propósitos que Dios tiene, pero otra característica importante, hermano, que lo dice en Romanos capítulo 12 y verso 6, dice que lo usemos, dice, según la medida de fe que tengamos. Dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y continúa: si el de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación, etc. Pero si dice que si es el de profecía, este don, dice que se use conforme a la medida de fe. ¿Y por qué es importante entender esto? De que tanto como el que está lanzando la profecía, el que da la profecía, el que tiene el don, como el que está recibiendo, el que está oyendo, se está beneficiando de ese don, cada uno tiene un grado de fe. Amén. Y por ejemplo, cuando uno por primera vez da una profecía, hay cierto temor a equivocarse. ¿Será mi mente? ¿Seré yo? Entonces ahí falta fe. Sí. No hay plenitud de fe. Entonces, pero que lo dé, no importa, que la dé, porque se va a desarrollar en el don, se va a desarrollar en la fe. Igualmente el que la recibe también sabe de que él sabe bien claramente que si lo que viene es de Dios o no es de Dios. Y tenemos que nosotros siempre, hermano, que saber que hay un propósito de edificación en la profecía. Entonces creamos la profecía, pero como no todos tienen la misma fe, muchos dudan de lo que oyen. ¿Será Dios hablando? Bueno, ¿será que la hermana tal vez nomás se acordó de la Biblia, de un pasaje y lo está dando? Entonces ahí también es falta de fe para el oyente. Tenemos que creer, hermano, y tener la certeza que Dios ha dado ese don a través del Espíritu Santo y que Él está hablando a su pueblo. Amén. Y hay muchos ejemplos en la Biblia donde hay hombres de muy poca fe, sí, hombres que tienen mucha fe. Como dice el comentario, dice, hay muchos con poca fe.
¿no? Y hay algunos que tienen mucha fe, pero no son muchos. Por ejemplo, el Señor dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué te preocupas? Dice, si los gentiles se preocupan de qué han de vestir, qué han de comer, tienen temor en su corazón, dice, pero ustedes, vuestro Padre en los cielos, se va a ocupar de ustedes, Él los va a ayudar a ustedes, Él no los va a dejar a ustedes, hombres de poca fe. Y le estaba hablando a las masas, hombres de poca fe. Hay otros ejemplos de aquel centurión que impresionó al Señor con su fe de una manera. Dijo el Señor, yo no he visto esta fe ni en Israel. Dice, yo no he visto. Y era un centurión romano, un hombre con autoridad. Entonces, y entendía bien la fe y tenía su fe puesta en la palabra de Cristo, hermano. Él sabía que la palabra de Cristo tenía autoridad. Así es la profecía, hermano. A veces la oímos y estamos convencidos, Dios me habló, es real esto. Otras veces oímos, ¿será que es para mí esta profecía? ¿Será que Dios está hablando? Entonces, por eso dice, úsese conforme a la medida de la fe. El que está dando el que quiere desarrollarse en el don de la profecía, hermano, tiene que crecer, tiene que desarrollarse y tiene que estar seguro de que lo que está hablando es de Dios. Por supuesto, hay momentos en que en la profecía puede hablar de su intelecto la persona, puede hablar de su intelecto y entonces no todo es de Dios, pero por eso adelante vamos a estudiar que hay que discernir, amén, hay que entender, hay que saber juzgar. No todo lo de la profecía siempre es de Dios, pero le repito lo que dije al principio y es bien importante esto, no por eso vamos a desechar la profecía, porque el hombre es el que la está dando. No, hermano, bajo ningún punto de vista estamos enseñando esto, sino al contrario. Usémosla conforme a la medida de la fe. Aleluya. Maravilloso es eso de que debemos de utilizar la fe. Otro punto muy importante de las características de la profecía es que la profecía es temporal. ¿Qué quiero decir con eso? La profecía es para el tiempo de nosotros. Vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 13 y versículo 8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Entonces podemos ver nosotros que la profecía es para el tiempo actual en el que vivimos. La profecía nos exhorta, nos es de mucha bendición para el tiempo en que estamos viviendo ahorita. Y es de mucha, hermano, es de mucha necesidad para la iglesia. Es más, en una de las cartas del apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Oiga. O sea que la palabra profética que viene de parte de nuestro Dios, eso nos da a nosotros una seguridad, nos da una confianza en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Redentor, ¿verdad? De que Él es real, de que Él es poderoso y es más, de que Él habla a sus hijos. Uno de los métodos o uno de los medios que Él utiliza es para hablarnos a nosotros, es por medio de la profecía. Entonces, pero eso es temporal. ¿Por qué digo que es temporal? Porque va a llegar el momento en que nosotros ya no vamos a necesitar que nos hablen profecía. ¿Por qué? Porque vamos a estar al lado de nuestro Dios. Mientras estamos en este nivel, en la tierra, en donde nos encontramos, donde vivimos, necesitamos de la profecía. Muchas veces, aún como lo decían, que lo vamos a ver más adelante, como le dijeron a Timoteo, ¿verdad? La profecía que fue dada, dice. Cuando se pusieron las manos sobre ti en el don que estás desarrollando, en tu ministerio que estás desarrollando, oiga, la profecía que fue dada. O sea, pero fue una profecía temporal. Entonces, de esa misma manera, a veces la profecía es para nosotros y es temporal. No quiere decir de que la profecía nos va a servir para después. No, hermano, nos sirve ahorita, en el tiempo actual que estamos, y es de mucha necesidad para nosotros. Yo podría decir que a veces es indispensable para nosotros. ¿Por qué? Porque nos marca tiempos, porque nos ubica, porque nos instruye, porque nos exhorta, como lo vamos a ir viendo más adelante, cómo lo hace, cómo llega a esa edificación para nosotros. Entonces veamos esa característica del don de profecía, es que es temporal, para nosotros. Sí, amén. Amén. Otra característica del don de la profecía, de que lo requiere a la mujer, y está escrito en
Primera de Corintios capítulo 11, verso 5, dice que la mujer se tiene que cubrir su cabeza cuando esté profetizando. Amén. Aleluya. Ese es un tema un poquito conflictivo, pero también es importante notar lo que dice la Biblia para que quede claro que lo dice la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 11:5, la mujer dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, dice, afrenta su cabeza. Amén. Y en el verso 10 dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es un requisito, hermano, una característica también que la profecía, el don de profecía, el ejercer el don de profecía marcado por la Biblia. ¿Por qué es esto, hermano? Porque si una mujer, hermano, y tiene que leer el contexto, por supuesto, todo lo que habla 1 Corintios capítulo 11, lo dice en el verso 3, quiero que sepáis que Cristo es cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Entonces hay un orden, una jerarquía establecida por Dios, hermano, y la mujer cuando ora y profetiza le requiere Dios que muestre que ella es sujeta a este orden, que ella cree en el orden que Dios ha puesto, que es obediente a Dios. Amén. Y por eso tiene que usar un velo cuando está profetizando, cuando está orando, cuando está profetizando. Amén. Si una mujer, hermano, no usa el velo cuando profetiza, no con eso estoy diciendo de que no es de Dios o que esta mujer es una mujer rebelde, pero sí tenemos que aclarar que cuando ya se le enseña, porque muchas por ignorancia no lo hacen. Amén. Pero ya cuando una persona es enseñada debe tener cuidado de obedecer, de tratar de poner en práctica esto. Otros piensan que hay una situación cultural, que eso era para los tiempos antiguos, que no se tiene que usar el velo el día de hoy cuando una mujer profetiza. Pero, hermano, está bien claro, como dice en la Biblia, la mujer que ora o profetiza con su cabeza descubierta frente a su cabeza, lo mismo es que si se hubiera rapado. Ahora, por supuesto, entendiendo esto, ¿qué es el velo? El velo es algo que cubre la cabeza de la mujer, y eso significa entonces que la mujer no es cabeza, sino que tiene otra cabeza que la cubre, tiene otro nivel de autoridad que está sobre ella, que en este caso es el varón. Amén. Al igual que el varón tiene una señal de autoridad que es Cristo, no señal, es la autoridad del varón es Cristo. El varón no se le pide que use una señal, pero la mujer sí se le pide que use esta señal. Es importante, hermano, que entendamos esto. Cuando las hermanas profetizan, y en la iglesia hay muchas hermanas que profetizan, porque no sé por qué razón, son más las hermanas que Como que a veces ellas son más sensibles. que los varones, sí. Ellas oyen la voz de Dios y ellas profetizan con mucho más facilidad que los varones, hermano. Y eso, por supuesto, no significa que sean unas profetas, porque no hay tal cosa, no son mujeres profetas. Son hermanas que ejercen el don de profecía, amén. Y es para varones, y Dios se lo quiere dar a las hermanas también, pero siempre y cuando sigan los lineamientos bíblicos. Dice aquí, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Imagínese que Dios envíe, hermano, bendición, te quiera bendecir el Señor, a esta mujer la quiera utilizar. Yo quiero que tu boca me sirva, dice Dios a una mujer, a través de ese don. Entonces, se mueven espíritus, hermano, y hay espíritus ministradores de parte de Dios, pero también hay espíritus opuestos que pueden servir para estorbar. Entonces, si la mujer tiene su señal de autoridad, y por supuesto es una mujer sumisa, porque si esa mujer no es sumisa y no se somete, aunque tenga 10,000 velos, no le sirve nada, sabemos de que entonces está en el orden de Dios y Dios la va a utilizar como un vaso. No hay riesgo de que esa mujer la utilice el enemigo. Pues en ese caso, porque estamos hablando de lo que dice la mujer. Yo no tengo nada en contra de las hermanas, son una gran bendición, gracias a Dios por ellas en la iglesia. Trabajan mucho, son esforzadas, hermanos, son una gran bendición. Y es importante que pongan atención a esto. También, viéndolo del lado opuesto, si una mujer no se cuida, se descuida, entonces puede ser que haya ángeles, pero ya no del lado de Dios, sino del otro lado, los opuestos, que quieran estorbarla, que quieran confundir. Por eso tengamos cuidado, mucho cuidado con esto. Aleluya.
qué importante es eso, hermano, el símbolo de autoridad que requieren, que necesitan las hermanas. Por causa, no, como decía mi hermano, ¿verdad? Solo para hacer un poquito el énfasis a esto, no por cultura, no por costumbre, sino por causa, dice, de los ángeles caídos. Y como acuérdese que el apóstol Pablo, él exponía la palabra, no la imponía. Por eso les expuso a ellos qué era el símbolo del velo, y ya después les dijo, y ahí ya se los dejo a ustedes, si ustedes lo quieren hacer o no. Pero ahí está la exposición. Amén. Entonces, por eso es importante. Quiero hacer un saludo a todos los hermanos que nos están sintonizando. Nos puede escribir a nuestro correo electrónico doctrina.ela@gmail.com. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, comunícate con nosotros. Queremos escuchar de ti. Queremos compartir si tienes alguna inquietud en la cual no nos hayamos dado a entender, para poder ser de más edificación o de mejor edificación para todos nosotros la enseñanza. Amén. Entonces, continuando con las características del don de profecía, el don de profecía tiene que ir por turnos. Acuérdese que el apóstol Pablo les escribió a los corintios y les dijo, bueno, yo quisiera que todos profetizaran, ¿verdad? Porque acuérdese que vimos de que la profecía es para edificación de los creyentes, de los hijos de Dios. Entonces vino él y les dijo, yo quisiera que todos profetizaran. Pero sé de que no todos profetizan, de que no todos tienen ese don. Pero entonces vino y les puso un orden dentro del culto. Y cuando profeticen les dijo que sean 1 o 2, dijo, profecías. ¿Para qué? Para que no se haga un desorden. Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 14, versículo 27. Ahí lo podemos ver nosotros. Dice, si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno. Y que uno interprete. Oiga, entonces que sean 2 o 3. Entonces tenemos que entender nosotros que el espíritu o la profecía, el que tiene el don de profecía, está sujeto. Entonces, ¿por qué les dijo eso? Para que no hubiera un desorden, hermano. Para que haya un orden dentro del servicio, dentro del culto a Dios. Entonces, que sean 2 o 3, dice. Ya si viene la cuarta profecía y usted, aunque tiene el don y siente de parte de Dios que esa palabra va a ser de más edificación, tal vez, ¿verdad? Porque puede venir ese pensamiento para la iglesia, pero si llega un anciano, si llega el encargado de ministrar los dones y le pone la mano y le dice, calma, esa persona tiene que sujetarse. Porque si no lo hace, realmente entonces verifique de parte de quién vino esa profecía. Se nos está yendo el tiempo, hermano. Dios me los bendiga. Continuaremos en el próximo segmento. Que el Señor les guarde. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga.